En el último tiempo, hemos observado un creciente autoritarismo político a nivel mundial, donde las medidas de control hacia la población se han hecho más presentes, coartando las libertades de las personas y vulnerando sus derechos naturales con la excusa del supuesto bien común, que en realidad es el interés de unos pocos. Es de suma importancia reforzar las ideas de la libertad claramente, enriquecer el conocimiento y no seguir permitiendo que nos sigan vulnerando. Para poder entender y reforzar estas ideas, nuestro invitado especial de hoy es Nicolás Moraz, uno de los mayores exponentes del libertarismo en Latinoamérica. Es un distinguido periodista y director de la Academia Libertaria, la cual es una plataforma educativa virtual con un staff distinguido de profesores, del cual, para los que no saben, yo soy alumna en formación actualmente. Además, él obtuvo el premio Richard Cobden a la trayectoria en la defensa del libre mercado y también los derechos humanos. Fue investigador del Center for Stateless Society y del Basquiat Institute, expositor habitual de la Red de Estudiantes por la Libertad. También disertó en universidades y think tanks en más de 10 países. También colaboró con los periódicos Libertad Digital, La Prensa e Infobae, con las revistas Fortuna y Reason Magazine, con Radio Sputnik y cadenas de televisión internacional como NTN 24 e Hispan TV. Por otro lado, su canal de YouTube, Los Liberales, se ha consolidado como el medio alternativo líder de YouTube en español, con más de 480.000 suscriptores y 60 millones de visitas en 2 años de su fundación. Sus investigaciones sobre el software israelí Pegasus frenaron la legalización del espionaje masivo en Argentina. Además, publicó diversas primicias relativas a lobbies y grupos de presión. Fundó y presidió Libertad y Equidad, la primera asociación cívica y laica contraria al feminismo institucional en Latinoamérica. A continuación, le damos la bienvenida a Liberty City a Nicolás Moraz. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme. Hola Nicolás, espero que estés súper bien, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás tú también? Quería saber, ¿cómo te fue hace poco en la conferencia en Uruguay? Bueno, nos fue bastante bien, interesante convocatoria. A mí me invitó Pablo Laurta, que es un publicista especializado en marketing digital, que edita un portal muy interesante que a mí me había entrevistado en el pasado, que se llama Varones Unidos y muestra un poco de los excesos del actual feminismo en términos institucionales y demás. Y bueno, prestaron una sala del Parlamento, ni más ni menos, ya que en Uruguay se está tratando un proyecto para restringir la libertad de expresión en redes sociales. En simultáneo a que es una coyuntura mundial muy crítica en este sentido, así que bueno, varios ponentes disertamos en defensa de la libertad de expresión y bueno, espero poder estar publicando pronto el video, ya que estamos esperando que los burócratas uruguayos nos faciliten el audio de la conferencia, que está grabada, pero el audio original lo tienen ellos, que tiene mejor calidad que lo que se grabó con nuestras cámaras. Respecto a la cuestión, creo que es importante que la gente reflexione que tenemos, en este momento en Europa se aprobó hace pocos días una ley precisamente sobre plataformas digitales que va a permitir a los políticos del Europarlamento inmiscuirse en las ya de por sí políticas autoritarias que tienen todas estas plataformas de redes sociales. En Estados Unidos, Biden creó como una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional, ni más ni menos, la Oficina contra la Desinformación y puso al frente a Nina Jankowicz. Y bueno, en Argentina tenés el NODIO, que es el observatorio cuasi-leninista también, digamos, para monitorear la opinión pública. Sumar el proyecto uruguayo y no creo que falte mucho. Chile ya tiene su propia ley mordaza, ahora que lo recuerdo,
que te acordás que es una ley mordaza que por partida doble tenés a la izquierda diciendo qué puedes decir o no de lo que pasó antes, y a la derecha que te priva sobre pronunciarte respecto a la represión policial y nombrar oficiales. O sea, es un combo perfecto de totalitarismo bipartidista. Así que bueno, definitivamente qué retroceso, ¿no? Para algunos que dicen que vivimos en el mejor de los mundos posibles, volver a estar regulados incluso en pensamiento y en expresión. Así es, Nicolás, y como tú mencionabas, el tema del control de las redes sociales también hay una ley que todavía no se ha aprobado en el Congreso, está todavía allí en tabla, pero este tema del control de las redes sociales con el tema de las fake news. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién va a determinar qué es una fake news? Una institución del Estado. Claramente, entonces las fake news, lo que se va a determinar que es una noticia falsa, va a ser lo que a ellos les convenga. Entonces obviamente es un atentado terrible contra la libertad de las personas, la libertad de expresión en las redes sociales. Ahora, antes de comenzar, me gustaría pedirle a la audiencia que vayan dejando igual sus preguntas y consultas, y los últimos 20 minutos del programa lo haremos exclusivo para responderlas. Sigue, Nicolás. No, bueno, se puede destacar que es muy interesante el tema de la censura, hacer una genealogía de la censura. Pensemos que una sociedad que se destacó, digamos, por su prolífica productividad, tanto económica, comercial, como artística y científica, que es Atenas, y que fue un faro, no solo es la génesis de Occidente, fue un faro del Mediterráneo en su época y una meca cultural indiscutible para todas las sociedades de aquel momento, de la Edad Antigua. Y aún así Atenas sucumbió a la tentación de castigar las opiniones más reactivas. Y allí cae Sócrates, que es irónicamente, si se quiere, su mayor filósofo. Cae Sócrates y es ejecutado a muerte, ni más ni menos, por no coincidir con lo que algunos querían que sea la religión del Estado. Bueno, hoy la religión del Estado puede ser progresista, puede ser globalista, puede hablar de derechos humanos y de diversidad, y no deja de ser una religión del Estado que te quieren imponer de la misma forma que le imponieron la cárcel a Sócrates, que le dijo al jurado que él, si volvieran a ser 1 y 1000 veces, volvería a ser quien fue y a decir lo que dijo. Julian Assange, en Inglaterra, hoy en la prisión de Belmarsh, 12 años de reclusión. Tenés los primeros en la embajada ecuatoriana huyendo de la persecución, y hace ya 4 van a ser encarcelado en Inglaterra y camino a una prisión perpetua o incluso la muerte en Estados Unidos por haber evidenciado los crímenes de guerra perpetrados en este milenio, mientras nosotros estábamos vivos. En este momento existen crímenes de guerra. En Rusia tenés también 15 años de cárcel para quien hable de la guerra en la forma que no quiere el tirano Putin. O sea, es un momento bastante complicado y nos olvidamos de todo lo que significó este tipo de medidas a lo largo de la historia y este intento de ministerio de la verdad, como hay en Chile, como comentabas tú, como está imponiendo Biden, de que te dice qué es cierto y qué no es cierto, lo cual te lleva a una infantilización absoluta, por supuesto, y te lleva a una infantilización absoluta donde la gente es privada de su derecho de poder discernir y de poder formular sus propias reflexiones sobre lo que ocurre. Así es. Ahora, Nicolás, antes de seguir ahondando en el tema de cómo ha crecido el autoritarismo en el mundo, en primera instancia siento que es súper necesario definir algunos conceptos para poder esclarecer bien a la audiencia, ya que en nuestro país Chile, y me imagino que en casi todo el mundo, en la actualidad se asocia el libertarismo a la derecha política, que han mal utilizado el concepto por años, confundiendo a la población claramente para su propio beneficio, diciendo ser los defensores de la libertad, siendo que en realidad es todo lo contrario. Me gustaría que podamos definir primero, Nicolás, ¿qué es el libertarismo? El libertarismo es una acepción norteamericana que se ha puesto de moda tal vez por todo lo que se ha profanado el liberalismo en estas latitudes. El liberalismo es la cosmovisión moral donde
observamos que lo que prima, lo que debe primar la convivencia entre las personas, el máximo valor político, el máximo valor comunitario, debe ser la libertad del individuo. Es decir, que todas las personas tenemos los derechos inalienables, indiscutibles, irrenunciables a su vez, a disponer de nuestra propia vida como mejor nos parezca y de nuestro cuerpo, a ejercer la propiedad privada, tanto sobre lo que hemos trabajado como lo que hemos adquirido lícitamente, legítimamente, sin dañar o sin arrebatárselo a otros, y a su vez que estos derechos a ser dueños de nuestra vida, dueños de nuestra propiedad, libres de administrar tanto nuestra vida como nuestra propiedad, son para cualquier persona por el solo hecho de ser humana, independientemente de su raza, independientemente de su religión, independientemente de su nacionalidad o de otras categorías abstractas, colectivas, que no hacen otra cosa que dividirnos a las personas. Así que más allá de cualquier pertenencia o cualquier percepción, todo ser humano, mientras no transgreda los derechos del prójimo, tiene plenitud de estos derechos fundamentales, que para los liberales que bebemos de las fuentes de la teoría jurídica iusnaturalista son derechos naturales, no son constructos, no son algo que nos dan, sino es algo que sencillamente tenemos, y que realmente está presente la noción de que existen estos derechos en todas las civilizaciones. Por el contrario, el Estado, que es la imposición de la fuerza, el pretexto para monopolizar la violencia y violentar estos derechos en gran escala y de manera sistemática, siempre y en todo lugar ha sido una organización criminal, si lo medimos desde esta óptica liberal, e incluso si le quitamos nuestra interpretación ideológica, nuestra subjetividad sobre el tema, tenés por ejemplo la obra de Franz Oppenheimer, que es un sociólogo alemán de fines del siglo XIX y principios del XX, que él era socialista y que él no estaba de acuerdo con las ideas liberales. Sin embargo, cuando se lanza a investigar el tema, lo cual plasma en su libro El Estado, termina concluyendo que tal cual como habían intuido en su día los liberales que se pronunciaron sobre estos temas, estaban acertados, y el Estado surgió luego de que surjan las civilizaciones, luego de que surja la sociedad, que por supuesto somos animales sociales, luego de que surja el mercado, el intercambio, la división del trabajo. Exacto. Y es el Estado la organización que aparece en el nombre de la defensa de un ataque exterior a depredar, a parasitar, una vez que tiene las armas, justamente a ejercer la violencia constante y periódica contra la propiedad y contra la libertad y contra la dignidad humana de sus súbditos, de sus rehenes, de sus prisioneros, mal llamados ciudadanos de estos estados. Hoy por hoy seguimos siendo exactamente lo mismo. Plebeyos, siervos, no somos otra cosa para la casta estatal. Así que el liberalismo es la lucha inclaudicable por la libertad individual y contra cualquier coerción contra estos derechos fundamentales. Exacto, y como tú mencionaste, el Estado, al fin y al cabo, tiene este monopolio de la fuerza. Entonces pueden hacer y deshacer con nosotros al respecto, o sea, con nuestras libertades, y ya las vulneran actualmente. Ahora, yendo por ese lado, mencionaste los derechos naturales del ser humano, que son inertes solamente por el hecho del ser humano, independientemente de otras características, que es propiedad privada, vida y libertad. Ahora, en esa línea, ¿qué es la libertad? Porque también es algo que no está muy bien definido, porque no han distorsionado esta idea de la libertad, que me gustaría también esclarecer eso. ¿Qué es la libertad realmente? La libertad es la ausencia de coacción en tu toma de decisiones. O sea, la libertad trabaja sobre tus posibilidades, tu decisión sobre tus posibilidades, y por supuesto conlleva la responsabilidad de las decisiones que tomes. Libertad significa que vos, dentro de lo que podés elegir, de lo que querés comer, de lo que querés hacer, de lo que querés decir, de lo que querés creer, de las personas con las cuales querés vincularte, no hay un impedimento externo, no hay una fuerza violenta o una amenaza de violencia que coarte tu decisión, que te obligue a hacer algo que no quieras hacer. Eso es la libertad, básicamente. Y es una condición fundamental para que podamos desarrollarnos como seres humanos,
Porque, a ver, lo que rige a las personas, que es la cima de la pirámide evolutiva, y no tenemos que olvidarnos de esto, es nuestra individualidad. Nosotros no actuamos, o tenemos la opción de no actuar acorde a meros impulsos, sino que actuamos acorde a nuestra conciencia. Esa conciencia que es eminentemente individual, que algunos le pueden decir mente, otros le pueden decir espíritu, tal vez sean las dos cosas, pero es lo que nos individúa, lo que nos hace únicos, los que marca definitivamente que Macarena es Macarena, Nicolás es Nicolás, Karim es Karim, y lo que nos están mirando son quienes son, y son irrepetibles, indiscutiblemente irrepetibles. Bueno, vos podés construir sobre eso, vos podés definir tu destino, vos podés ser vos y cumplir con tu función en esta vida en la medida que seas libre. Cuando vos estás condicionado por otros, cuando vos estás gobernado, en sentido estricto, por otros, vos no estás siendo vos y estás desperdiciando esta vida, que desde mi punto de vista es la única que tenemos y es finita, en beneficio de otro. No hay peor cosa, digamos, que esa, que es el desperdicio de tu tiempo en esta tierra. Exacto. Ahora, yendo por esa línea, Nicolás, yo siento y he visto que cuando uno habla de una sociedad sin Estado, muchas veces a las personas les cuesta imaginárselo, ya que estamos tan condicionados, estamos tan adoctrinados que nos han hecho creer que necesitamos ser organizados por un Estado, por burócratas o por tecnócratas, que cuando se piensa en esta libertad plena y en la ausencia de un ente controlador, generalmente la gente lo asocia a un caos total, a libertinaje. Entonces, eso es lo que nos han hecho creer. ¿Qué opina al respecto? ¿Sería tan así como lo pintan la otra gente, los políticos, como que si ellos no existieran, habría un caos total, todos se estarían asesinando? Bueno, en principio, lo que debemos aclarar es quiénes causan, o sea, cuál es la mayor maquinaria perpetradora de asesinatos del planeta, el Estado. ¿Quién ha encerrado, secuestrado, privado ilegítimamente de su libertad a una mayor cantidad de personas a lo largo de los siglos? Personas inocentes, personas disidentes, personas que fueron encarceladas o incluso asesinadas por expresar una opinión diferente, por practicar una conducta pacífica que al gobierno no le guste, como hoy por hoy lo son quienes, por ejemplo, compran, venden o consumen sustancias psicoactivas, que pueden ser incluso mucho menos nocivas que las que puedes comprar en una farmacia, pero sin embargo el gobierno se atribuye la potestad de secuestrarte, de quitarte tu libertad. Bueno, los gobiernos, los estados. ¿Y quién? A ver, pensemos desde esta óptica. ¿Quiénes articulan a las grandes mafias y al crimen organizado? Los estados. ¿Quién arbitra cuáles son las organizaciones de narcotráfico que pueden quedarse o no con un territorio? ¿Quiénes alientan a un cartel para combatir a otro que se pasó de la raya? Los gobiernos, ya sea la DEA norteamericana, ya sean las policías locales. Estamos llenos alrededor nuestro de policías que entregan zonas liberadas a los delincuentes comunes, de jueces que castigan a las personas que se defienden por sí mismas de los delincuentes, mostrando una asociación solidaria entre los criminales legalizados, el Estado, y los criminales ilegalizados, los delincuentes comunes. Entonces, si vemos que las guerras son generadas por los estados, los genocidios son generados por los estados, las purgas de miles de personas, 2.000 asesinadas por Pinochet, 8.000 asesinadas por Videla, son propiciadas por los estados. Y cuando no son propiciadas por los estados, son propiciadas, por ejemplo, por las guerrillas marxistas, por poner el ejemplo de nuestros países, que buscan tener el dominio del Estado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del caos social, de la falta de armonía, de la falta de seguridad? El Estado. ¿Por qué? Porque si vos tenés la concentración de la violencia y del poder en pocas manos, naturalmente se va a utilizar en forma de abuso, no va a utilizarse prudencialmente, y nunca nos van a gobernar ángeles, porque los ángeles no existen. Y las mismas personas que fueron decentes cuando no tenían poder, se envilecen cuando tienen poder. Y hay muchísimo escrito sobre esto, y la realidad es la mejor muestra de que el orden estatal no es orden, sino caos, y que de hecho, fíjate lo que ha sido el encierro masivo. O sea, políticas
que han generado un daño mucho mayor del que previnieron. Vos tenés una respuesta desproporcionada que lleva, según las propias cifras de las Naciones Unidas, a que 300.000 personas hayan muerto por día de hambre. El punto es, si vos tenés esta tragedia, esta catástrofe humanitaria producida por burócratas, ¿desde qué punto de vista se te ocurre pensar que si sacás a los burócratas de la ecuación, las cosas tienen que ser necesariamente peores? Entonces ya partimos de un vicio de pensamiento que está arraigado por el sistema de adoctrinamiento político gubernamental de la educación, que ya haya sido un colegio público. Exacto, ya haya sido un colegio público, un colegio privado, el contenido está diagramado por burócratas del gobierno. Y vos tenés que aprender que el Estado es lo más importante, que vos estás subordinado, te inculcan nociones de que el Estado te protege, aunque en realidad el Estado objetivamente te roba. ¿Qué es un impuesto? Un dinero que te quitan de tu trabajo legítimo contra tu voluntad. Intentá no pagarlo. ¿Qué va a suceder? Te lo van a sacar por la fuerza. Resistite. No, olvídate. Vas preso. Escapate. Te van a matar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y los criminales comunes? Ninguna. O sea, es simplemente una diferencia simbólica, es una diferencia ideológica, pero en los hechos materiales no hay ninguna. Entonces, por acá tenés contestada la primera parte de la premisa, que es el caos. Vivimos en el caos. Vivimos en la ley del más fuerte. Quien se hace del poder político y de la voluntad de los legisladores, quien controla al Estado es quien regula la vida de todos a través de la violencia extrema. Ahora, por otro lado, tenemos que preguntarnos, ¿se puede vivir sin Estado? Bueno, la respuesta, yo en esto me diferencio de otros anarcocapitalistas que utilizan métodos racionalistas, inductivos, de la escuela austríaca, respetables y demás, pero yo prefiero el empirismo. Yo como buen amante de los liberales clásicos prefiero mirar en la historia, prefiero mirar nuestro pasado y encontrar las huellas inobjetables de que puede existir un orden sin Estado. Y lo podemos encontrar en cada área, Maquita. Educación. ¿Desde cuándo existe la educación pública? Desde la mitad del siglo XIX. Antes de eso, la gente era bruta y analfabeta e ignorante. Bueno, antes de eso tuvimos el Renacimiento, antes de eso tuvimos a los mejores músicos de la historia universal, antes de eso tuvimos Atenas. Una polis de 300.000 habitantes, donde ni el más pobre de los sirvientes era analfabeto, según el propio censo que se hizo en el siglo V a.C. ¿Por qué no eran analfabetos los atenienses? ¿Por qué desarrollaron prodigiosamente todas las áreas de conocimiento los atenienses? Porque se lo podían pagar, porque era una sociedad mercantil y porque entendían que el conocimiento daba un valor agregado enorme a su civilización y a sus respectivas familias y a sus respectivas personas. Entonces, sin ningún atisbo de instrucción pública, vos tenías una población totalmente alfabetizada y ahora venimos a decir que es necesario que el gobierno provea la educación. A ver, ¿cuántos años estuvieron secuestrados por el sistema escolar, enajenados por las cárceles escolares quienes nos están mirando? 18 años de su vida, 15 años de su vida, 12 años de su vida, que son, qué casualidad, los años claves de la juventud. ¿Cuántos conocimientos útiles absorbieron para la vida práctica? ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, el 90% de lo que vieron se lo olvidaron. Exacto, muy poco. El propósito de la institución no es educar. Yo recomiendo una obra que está en la biblioteca de la Academia Libertaria, muy breve, se llama La Sociedad Desescolarizada. La escribió un pedagogo anarquista, posanarquista, no le gustaban mucho las etiquetas, que se llama Iván Ilich. Pero lo interesante del libro es que precisamente narra cómo a medida que ha ido creciendo la educación institucional, entre comillas educación, y se le ha ido aumentando el presupuesto, la inversión, etc., la gente no es más culta, no está mejor educada, no se siente más satisfecha, en absoluto, porque no hay que confundir sustancia, educación, con estructura, escuela. La estructura puede crecer aplastando la sustancia, porque la estructura es una herramienta de poder. Y el fin de la educación pública fue crear una conciencia servil, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo siempre en la medida que esté controlada de una u otra forma por los políticos. Respecto a la seguridad, bueno, la policía
en Inglaterra fue privada hasta la década de 1820. Las tasas delictivas eran menores cuando los servicios de seguridad eran provistos por privados que cuando fueron centralizados por el gobierno con Scotland Yard. El principal propósito de centralizar la policía fue perseguir disidentes políticos. Y si no, pregúntenselo a Oscar Wilde, que en la Inglaterra victoriana terminó con su triste balada de la cárcel de Reading, encerrado básicamente por escupirle las verdades a la cara a la hipócrita sociedad victoriana. Bueno, esa es la realidad del asunto. Ustedes pueden decir, no, la policía indispensablemente debe ser provista por el gobierno. Bueno, no, es mentira. La historia los refuta. Pueden abrazarse a la utopía, a la irrealidad, a todo aquello que ustedes acusan en los demás, los estatistas, pero en efecto lo cierto es otra cosa. Has tenido sociedades enteras como los pueblos germanos de la edad antigua, como Islandia en el medioevo, donde no existió ninguna forma de gobierno y había una autodefensa y había una prolífica red comercial. O sea, ¿y cómo se resolvían los asuntos? Con consejos de personas que eran constantemente, que eran elegidas por la gente, que eran vetadas, si era así, por gente que voluntariamente se presentaba ante estos árbitros de los conflictos que pudieran ocurrir. Y se resolvían sin sangre. Los cronistas romanos narran sorprendidos el grado de civilidad que tenían los supuestos bárbaros germanos, que eran pueblos individualistas, que no tenían prisiones, que no tenían pena de muerte, aunque esto se puede discutir. Yo estoy a favor de que haya pena de muerte para los asesinos, pero dejando esto de lado, la historia es la historia, y que resolvían todos los conflictos con, bueno, tienes que pagar tantas vacas o tantas cabras, y era un pueblo muy sereno que se unía solamente para defenderse de los invasores, y bueno, aguantaron siglos así. Sobre esa base, yo creo que tras muchas generaciones se construye la burguesía y el nuevo capitalismo, o el capitalismo industrial como lo conocemos, que no en vano nace en Alemania. A ver, sobran ejemplos en la historia, sí, en todo sentido. O sea, cada cosa que hoy el Estado se atribuye para sí fue provista antes por la gente. ¿Quién cuidaba a los viejos? Las familias. Pero si te arrebatan el 50% de lo que produces, se puede tornar insostenible cuidar a tu abuelito, del mismo modo que si el gobierno se apropia de tus hijos durante 20 años y tiene más autoridad de tus hijos que tú, puede que naturalmente genere conflictos que no hubieran existido de otra forma en el seno de esa familia. Entonces, siempre volvemos al problema, es circular, y el problema de raíz es la concentración del poder en pocas manos, que naturalmente abusarán de él en perjuicio del prójimo. Exacto, Nicolás, como tú dices, lo que hace al fin y al cabo el Estado dice, estoy para cuidarte, estoy para que tengas salud, para que tengas educación, pero al fin y al cabo lo que hace es quitarle el dinero a la gente trabajadora que produce, y con ese mismo dinero que la gente produce, brindarte lo que para ellos dicen, no, salud gratuita, nada es gratis de partida, salud gratuita, educación gratuita, como que intentan hacerlo como que ellos ayudan a la gente, pero al fin y al cabo le quitan el dinero de la misma gente todos los días, que al fin y al cabo, por ejemplo, aquí en Chile, como casi el 30% del sueldo de la persona en puro impuesto, para al fin y al cabo decirte, te di un bono, te estoy ayudando, siendo que lo que te da del bono es menos de lo que te quita. Entonces ahí hay una contradicción, y me gustaría ahondar un poco en el tema de las policías, que me gustaría aclararlo bien, porque me han preguntado mucho ese tema con el respecto a la seguridad. Yo me cuestiono mucho y digo, si las policías están, se supone, para protegernos a nosotros, ¿quién nos protege a nosotros de las mismas policías? ¿Quién nos protege a nosotros del abuso del Estado? Se han visto casos, como tú mencionaste anteriormente, de Julian Assange. ¿Quién lo protegió a él? Ni las mismas policías lo protegieron, siendo que él sufrió abuso de poder del mismo Estado, porque él descubrió y sacó a la palestra todas estas atrocidades que habían realizado. Entonces, ¿cómo funcionaría este tema de las policías privadas? ¿Se podría explicar un poco más allá? Bueno, mira, yo no hago futurología en ese sentido. Funcionarían como se ve que funciona. O sea, el mercado... A ver, nosotros no podríamos decir cómo funcionarían las naves espaciales sin tener un conocimiento
específicos sobre el tema hasta que se inventan las naves espaciales y podemos observar cómo funcionan o cómo las inventaron. Muy parecido a las policías particulares. De hecho, mira, tenemos policías privadas. Yo tengo un servicio de alarma y de cámaras que es gestionado por una empresa privada. Y si alguien entra a mi casa, va a llegar antes la empresa privada que la empresa estatal. Estoy pagando por el mismo servicio 2 veces. Exacto. Es bastante evidente cómo funcionarían. Les pagás y te protegen. También existe el principio del seguro. Sí, ¿qué es el seguro? Es una caja colectiva donde todos los usuarios aportan, solo algunos van a tener problemas, pero tienen garantizado que cuando tengan esos problemas van a ser asistidos. Bueno, eso puede funcionar para la salud, ha funcionado históricamente, puede funcionar para la seguridad. Por otro lado, lo ha dicho Spooner, tenemos el Instituto Sagrado de la Legítima Defensa. ¿Cuántas personas están privadas en distintos países de poder defenderse a sí mismas de los delincuentes? O sea, ¿por qué tenemos leyes de desarme en realidad? ¿Por qué el Estado quiere quitarnos las armas? Porque quiere quitarnos nuestra soberanía, nuestra oportunidad de defendernos a nosotros mismos o de defender a un tercero, porque los seres humanos mayoritariamente tendemos al bien, no al mal, justamente cuando no tenemos poder y no tenemos capacidad de actuar mal impunemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ver que le pasa algo a mi vecino, yo voy a agarrar mi pistola 45 y voy a ir a defenderlo de los maleantes. Pero hoy yo le disparo al delincuente y el Estado me encarcela a mí y indemniza al delincuente. Sí, qué terrible. Entonces, ¿quién está proveyendo seguridad? Vamos con la salud. La salud pública. La primera vez que se habló de salud pública fue con el Comité de Salvación, o de Salud Pública en francés, de salud, de hecho, de salud pública de los jacobinos en la Revolución Francesa. Y su concepto de salud pública era preservar las ideas correctas, le hace las suyas, y exterminar todo aquello que pudiera contaminar el orden republicano perfecto, le hace su dictadura terrorista. Entonces, básicamente, la salud pública era el eufemismo para llamarle a la guillotina, con la cual masacraron a 300.000 seres humanos por no estar de acuerdo con ellos o por no querer vivir de acuerdo a sus cánones, que por otro lado eran obsesivos y reglamentaban absolutamente todo. De hecho, dividieron a Francia en cuadrados perfectamente simétricos, donde haya 3 o 4 porciones de antiguas regiones para disolver las identidades regionales espontáneas y generar un culto centralizado a la autoridad de París, entre otras cosas. Y crearon el sistema métrico y destruyeron las distintas medidas que había, impusieron una sola moneda, prohibieron los dialectos regionales, largo, etcétera. Ni hablar de las religiones. Bueno, si entendemos eso y evaluamos, ¿quién confía en un hospital público en Argentina hoy, por ejemplo, donde se habla mucho de la salud pública? Hasta el más humilde trabajador intenta tener un seguro, una obra social que permita irle a un hospital privado. Yo me acuerdo cuando fue el debate del aborto en la Argentina. Yo no considero que el aborto en las primeras semanas deba ser criminalizado ni penalizado en absoluto. Concuerdo. Pero el argumento de los defensores de estatizar el aborto, lo cual para mí es una abominación, exacto, eso es otra decían, cosa. pero no, el aborto clandestino, las mujeres mueren. Bueno, entonces yo me puse a investigar cuál era la cifra que las organizaciones abortistas exponían de supuestos abortos clandestinos. 400.000 al año. Amnistía Internacional. ¿De dónde sacaron los números? Vaya uno a saber, tal vez porque ellos mismos los practican con ONGs y demás, está muy bien, bueno, ese era su número. Y la tasa de mortalidad, bueno, veíamos cuántas personas habían muerto según ellos, eran poco más, creo que eran 14 ese mismo año, algo por el estilo. Bueno, entonces me puse a mirar cirugías ginecológicas, obstétricas, partos en hospitales públicos. Bueno, la tasa de mortalidad era 4 veces más alta. Entonces, la conclusión era la clandestinidad es más segura que el sistema oficial. Y además tiene sentido, porque el médico que ejerce una práctica clandestina tiene mucho más cuidado de equivocarse que el que está protegido por un sistema estatal, donde básicamente hay un espíritu corporativo, como diría el individualista francés Georges Palante, y casi todos los médicos se salvan de los juicios por mala praxis. Entonces,
¿Tu salud a quién prefieres dársela? ¿A un médico que puedas elegir libremente o a un médico que está cubierto por el Estado para cometer cualquier tipo de atropello, que tiene incentivos bajos, con una infraestructura destruida porque el gobierno se gasta tus impuestos en cursos de género? O sea, no tiene ningún sentido esta discusión. Realmente no tenemos salud pública, no existe la salud gratuita, no es educación lo que imparten en las cárceles escolares, ni es seguridad lo que te brinda la policía. Es así de sencillo. Realmente vivimos en el caos porque no hay anarquismo, no gracias al anarquismo o por culpa del anarquismo. Exacto, tienes toda la razón. Nos venden la idea de que el Estado está para protegernos, para mantener el orden, pero ya vivimos en estados y no hay orden, no hay protección, asesinan personas, los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Entonces ya estamos en un contexto en donde no existe ese orden que ellos mismos dicen que proveen. Entonces dicen que cuando no existe un Estado va a haber el caos total, pero ya vivimos en ese caos. Entonces ya hay una contradicción en lo que ellos mismos dicen. Bueno, las sociedades donde tienes más Estado son las sociedades donde menos quieres vivir. Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Ahí tienes la prueba de que extender el Estado naturalmente avasalla la seguridad personal de sus habitantes. Pero bueno, más allá de esto, Macarena, es la premisa de romper piernas para entregar muletas. Sí, los estatistas más estatistas de la historia, como Marx, tenían su propia versión antes de esta fórmula que comentaba sarcásticamente Isaiah Berlin. Marx decía, cuanto peor, mejor. Ellos son así. O sea, cuanto peor le vaya al mundo, mejor. Cuanto más sangre, mejor. Cuanto más peste, mejor. Y es lo que piensan hoy todos los que gobiernan el planeta, no solo los políticos, sino las corporaciones inmorales que crecen de la mano de los políticos. Mientras la humanidad en su conjunto se empobrecía durante el encierro masivo, las grandes fortunas del mundo duplicaban sus ganancias. Sí. Aumentan exponencialmente la demanda, por ejemplo, de paquetes de Ofimatic, de Microsoft, de computadoras, de teléfonos, de litio, de todo lo que ellos invirtieron previamente, porque te obligan a trabajar en tu casa cuando antes trabajabas en una oficina. Entonces tú te empobreces, ellos se enriquecen. Todo esto se puede lograr gracias al gobierno. Yo discuto con un conservador, con un nacionalista, y digo, no, porque habría que ponerle límites a los monopolios. Estados Unidos tiene las leyes antimonopólicas probablemente más duras del mundo. Tiene los mayores monopolios del mundo. ¿De qué sirven las leyes? Ayer comentaba en un documental que estoy haciendo sobre la crisis alimentaria y los vínculos entre Gates y la guerra de Ucrania, un libro que se llama, yo lo traduje al español, se llama Grandes Negocios y el ascenso del estatismo americano. Big Business and the Rise of American Statism, del historiador libertario Roy Childs. El libro narra cómo nació la industria del ferrocarril en Estados Unidos. Bueno, nació de manera completamente anarquista. Era una industria completamente desregulada. Y fue tal su implicancia que la conquista del oeste se realiza al revés que lo que fue la conquista de la Patagonia. En el caso de Argentina y Chile, el avance a la Patagonia es primero el ejército, el Estado, luego el ferrocarril controlado por el Estado, finalmente los colonos. En el oeste fue primero los hombres, los privados, luego el ferrocarril, que era privado, y finalmente llega el gobierno a arruinar todo, porque de hecho llega el gobierno y la prosperidad de esas minas del oeste se hunde. ¿Qué sucede? Luego de que haya muchas líneas ferrocarrileras, trenes compitiendo entre sí, fíjate que un argumento socialista es, hay monopolios naturales, el transporte no puede librarse al mercado libre. No, mentira, mira, la historia una vez más te lo demuestra. Había líneas que surcaban las mismas zonas y competían entre sí, tú elegías tren A o tren B. Bueno, luego de esta inmensa prosperidad, que de hecho ayudó al capitalismo estadounidense a robustecerse, son los propios dueños de las compañías ferrocarrileras más grandes que, molestos por la multiplicación de la competencia y la disminución de sus ganancias, acuden al gobierno para convencerlos, y esto está perfectamente documentado en el libro de Roy Childs, de que creen un trust
regulatorio de los ferrocarriles. A través de eso terminan liquidando su competencia. Los costos de las regulaciones o de los impuestos específicos, como siempre, los trasladan a precios. Entonces, el tren se encarece, aniquilan a la competencia y finalmente terminan matando al sector que termina sostenido con respiración artificial por subsidios estatales para pasarse al auto y al camión. ¿Qué pasó con los autos? Lo mismo. Tú tienes 900 compañías que fabricaban automóviles en Estados Unidos a principios del siglo XX. Luego de que Henry Ford, que era nazi, que tenía un diario antisemita, que fue condecorado por Hitler, luego de que Henry Ford tiene la brillante idea de ponerse de acuerdo con la gente de General Motors y de Chrysler y crean el Auto Trust, o sea, el monopolio gubernamental de regulación de fábricas de automóviles, las restantes 897 compañías tienen dos opciones. O quiebran, que es lo que pasó con la absoluta mayoría, pese a que eran empresas competitivas que empleaban gente que enriquecían a la sociedad, o terminan siendo absorbidas. Mercury, Lincoln pasan a Ford, Cadillac pasa a General Motors, Jeep, Dodge pasan a Chrysler, y un tripolio se termina consolidando hasta que llegan los autos japoneses a aniquilar sus productos completamente caros e incompetentes varias décadas después. Bueno, lo que sucede es esto: quienes más odian al capitalismo en sentido estricto, al libre mercado, a la cifra, son las grandes fortunas. Las grandes fortunas prefieren y han elegido sistemáticamente al Estado, a la regulación y al socialismo, porque es la forma de quitar dinero. Apoyan los impuestos, apoyan harto los impuestos. Bill Gates, los grandes tecnócratas también apoyan harto el tema de los impuestos, este impuesto global que se quería imponer. Entonces, al fin y al cabo, hay gente que los da a ellos como ejemplo, como de grandes capitalistas, de libre mercado, pero al fin y al cabo son corporativistas, po. Se benefician del Estado. Elon Musk, búsquenlo, Elon Musk se autodenomina socialista. No solo Gates, Soros, Warren Buffett llevan años diciendo suban los impuestos. Para ellos es gratis. Cuando tú tienes un mercado concentrado, gracias a patentes que te las da el gobierno, a subsidios que te los da el gobierno, a ventas al Estado, Microsoft es un gran proveedor militar. De hecho, Trump, pese a su discurso, etcétera, multiplicó los contratos militares de Microsoft en miles de millones de dólares. A ellos no les importa que le suban los impuestos, porque lo que hacen es, bueno, ahora te cobro más caro, y tú, como no hay competencia, bueno, pagas lo que tengas que pagar. O sea, la historia de Facebook es muy interesante, por ejemplo. Cuando nace Facebook, tú tenías MySpace, alguien en tu público lo recordará, y Hi-Fi. Tenías dos compañías que brindaban el mismo producto, completamente competitivo, con altas ganancias, que ya habían completado, o sea, ya estaban con ganancias, o sea, ya habían cumplido rápidamente con compensar la inversión. Dos empresas sanas que no quisieron subordinarse al espionaje gubernamental de la era Bush. Entonces aparecen personajes directamente vinculados con la CIA, como Peter Thiel, el socio de Elon Musk en PayPal. No en vano PayPal le robó las cuentas a Wikileaks y a muchos periodistas que recibían donaciones y que incomodaban al gobierno estadounidense. Y eligen a un personaje como Zuckerberg, que quien lo conoce en persona, yo conozco gente que lo conoce en persona y dice, yo no sé cómo esta persona puede dirigir una empresa, es un androide literalmente, y terminan creando Facebook y terminan con el peso de las auditorías, con la persecución del fisco, asfixiando a las demás. Entonces Facebook no triunfó porque era la mejor, Facebook triunfó porque era la coartada para que el gobierno espíe masivamente, que es lo que nos confirman las revelaciones de Edward Snowden sobre el proyecto Prisma de espionaje masivo en el año 2012. Bueno, esta es la realidad de la gran empresa. La gran empresa, mira, Ludwig von Mises, yo no soy un fanático de Mises, pero Ludwig von Mises explica que la gran corporación adolece de los mismos problemas de cálculo que el Estado y que solo puede sostenerse a través del Estado. O sea, no es ninguna ciencia. Esto parece que lo ignoran Kaiser, Milley, todos estos tipos que son fanáticos de los plutócratas y de los oligarcas de nuestros respectivos países. Y
parece que no se han leído ni siquiera el autor del cual se llenan la boca, que no era el más radical de los austríacos, ni mucho menos. Es sorprendente. Sí. Ahora, pasando al siguiente tema, Nicolás, me gustaría que nos cuentes qué es la Agenda Globalista 2030 y cómo esta vulnera la libertad de las personas. Me gustaría ir a ese tema. La Agenda 2030 primero es una marca política para el mismo cambio social y económico planificado, centralizado, que en el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, llama el Gran Reinicio. Puedes ponerle distintos nombres y lo que estás hablando de lo mismo. Ellos mismos lo presentan como lo que es una propuesta de planificación, descentralización económica y social. Por supuesto, centralización es sinónimo de autoritarismo. Autoritarismo concentrado a nivel mundial es totalitarismo. O sea, sin duda, es una búsqueda de imponer los mismos marcos regulatorios, las mismas prohibiciones, las mismas restricciones a la libertad, y ya lo hemos visto con el bicho. En estos últimos 2 años lo hemos visto como nunca, de punta a punta del planeta. Y Putin toma las mismas políticas que el alcalde de Nueva York, o Cuomo, el gobernador de Nueva York, que toma las mismas políticas que Alberto Fernández, que toma las mismas políticas que Sebastián Piñera, que toma las mismas políticas y así, etcétera, que Cuba. Y dices, bueno, entonces desaparece la vieja premisa liberal de votar con los pies, de poder huir de un lugar cuando estás echado a perder, porque todo el mundo tiene el mismo sistema. Bueno, este es el plan. Y además el plan es una robotización extrema. Está ese artículo que escribió esta miembro del Foro Económico Mundial, No tendrás nada y serás feliz, pueden buscarlo. Ida Auken, política danesa, diputada, fue ministro de Ambiente, de hecho, de Dinamarca, no es una cualquiera, y ella describe acabar con la privacidad, acabar con la propiedad, acabar con los productos y que todo se convierta en un servicio, por lo cual tengas que pagar, es decir, que vos pagues por una bicicleta en lugar de que la bicicleta sea tuya y luego la bicicleta la usa otro, todo en el nombre del medio ambiente. Bueno, es una forma novedosa, tecnocrática, con pretextos ambientalistas, de instaurar un nuevo socialismo radical, cuasi comunista. Y lo estamos viendo. Hoy te usurpan un porcentaje de tu riqueza que es más alto que el que nunca se ha pagado en países occidentales. Tienes más leyes que nunca, más prohibiciones que nunca, lo veníamos hablando desde el principio, menos libertad en resumen que nunca. Bueno, claramente este es el proceso por el cual se camina hacia el totalitarismo. Tú dijiste el impuesto mundial, ya existe, lo aprobaron en la cumbre de Glasgow. Un impuesto mundial para combatir el cambio climático, que se aplica a las empresas con presencia en varios países y que por supuesto vamos a pagar nosotros en los precios. Tenemos un gran problema actualmente con la crisis alimentaria derivada de la guerra de Ucrania, y pronto vamos a estar viendo cómo se intensifican los controles gubernamentales en lo que comemos. Es la búsqueda de que pierdas toda tu autonomía y de empujarte hacia un rebaño en el nombre de la tiranía de las buenas intenciones. De no, hay que combatir el cambio climático, hay que salvarnos de la pandemia, hay que evitar la catástrofe de cualquier tipo. Y esto, un ideólogo de la Agenda 2030, un intelectual orgánico del Fondo Monetario Internacional, el francés Jacques Attali, le puso nombre: pánico estructurante. Jacques Attali escribió en el año 98 que la mitad del trabajo iba a ser por computadora. Escribió en el año 2011 que íbamos a vivir un virus de estas características, que efectivamente es lo que ocurrió, en gran medida implementado por gente que él preparó, que él educó, si se quiere, para esto. Y él dice que la sociedad solo cambia de manera traumática. Tiene que haber una tragedia para que la gente acepte un gran cambio en su estilo de vida. Bueno, y es lo que estamos viendo. Sí. Con el encierro, con la guerra, muy pronto con las consecuencias nefastas que va a tener la guerra de Rusia y de Ucrania en precios, ya lo estamos viendo, en precios de alimentos, en escasez, etc. Entonces, los señores del Foro Económico Mundial o de las Naciones Unidas te dicen: hay que tomar decisiones globales para problemas globales. Todos los estados del mundo están de acuerdo, porque seas de derecha, de izquierda, globalista o no globalista, más allá de tu discurso impostado,
A ti como político, lo que te conviene es que te den una buena coartada para meterte todavía más en la privacidad de la gente, para aplastar todavía más sus derechos, para robarle todavía más dinero. Y bueno, si el precio de eso es que te supervise una burocracia internacional, adelante. Le estás dando la oportunidad al político de ser político, es la naturaleza del político. Así que yo definiría el globalismo como la generalización de medidas restrictivas de la libertad de todo tipo, y es lo contrario a la globalización. ¿Cuál es la prueba de que el globalismo es lo contrario a la globalización? ¿Qué es la globalización? Y hemos vivido varias por fortuna. La globalización es la integración espontánea de los hombres y las mujeres de distintos lugares a través del comercio, a través del intercambio cultural, a través de la inmigración, a través del mestizaje que está en nuestra sangre, porque somos eso, es lo que nos perfecciona, es lo que nos inmuniza contra distintos problemas. Cruzarnos, cooperar, compartir, colaborar, ir expandiendo las buenas ideas, descartando las malas. Y es un fenómeno, es el mercado mismo, es el fenómeno de la humanidad en constante movimiento. Eso es la globalización. Y eso es lo que ha permitido que sociedades miserables, que eran miserables porque estaban aisladas, como la Europa oscurantista, renazcan en un puñado de años cuando reaparece el comercio, el dinero, la riqueza, el intercambio, el incentivo. Bueno, ¿qué pasa con el globalismo? El globalismo te hace más difícil comerciar, más difícil viajar, más difícil emigrar. Ahora tienes que presentar no sé cuántas aplicaciones de lo que ya sabemos en tu brazo, sí, y una declaración jurada, y cada vez te piden más cosas para moverte de tu país, para comerciar. Mira las sanciones. O sea, están lanzando sanciones para ahorcar a los privados rusos, todos los rusos, no los oligarcas amigos de Putin, todos los rusos. Claramente. Se están pegando un tiro en el pie. Los alemanes van a tener frío, la mitad de Europa ya tiene racionamiento de aceite. Suiza está por prohibir, por la crisis eléctrica derivada de la crisis energética, de la falta del gas y el petróleo ruso, está prohibiendo el aire acondicionado y las piscinas en una medida cuasi comunista para justamente administrar la poca energía que tienen. O sea, estás en un panorama donde comerciar, emigrar, viajar es mucho más difícil, estás más aislado hipotéticamente, pero el totalitarismo se globaliza. Lo que se globaliza es la política, no la falta de política. Entonces la globalización es todo lo virtuoso que podemos encontrar en el intercambio de los seres humanos, y el globalismo es todo lo nefasto que podemos encontrar en las relaciones de sometimiento de los seres humanos. Ahora, Nicolás, yendo por esa línea, eso lo vivimos ahora, luego de este encierro. Bueno, todavía estamos con medidas, de que en realidad el uso de la tecnología avanzó mucho más rápido, como que eso era lo que se buscaba. Ahora la gente está utilizando más dinero digital, o sea, de los bancos, qué sé yo, más que dinero en efectivo, o sea, más rastreable. También ahora la gente está utilizando ahora más plataformas digitales. Hubo el encierro también, muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas quebraron. Yo por suerte sobreviví, pero como que era parte de más estas medidas de control que ya estamos viendo. O sea, que tienes que mostrar un código QR para poder entrar a lugares, para poder entrar a lugares privados, que al fin y al cabo tienen que hacerlo, porque si no lo hacen les pasan multa. Entonces ya había un control total. Ahora, ¿a qué va a llegar este control? Esta es la excusa. Pero ¿qué viene después? Si no me haces caso, te quedas encerrado, no puedes ir a comer, no puedes ir al supermercado. O sea, o me haces caso o te quito todas tus libertades. Y al fin y al cabo eso es lo que estamos viendo actualmente. Decía Aldous Huxley que los necios no se resistirán contra sus cadenas, sino que las venerarán y las pedirán a gritos. Yo miro como hoy en Estados Unidos una encuesta afirma que ya el 12% de los hogares tiene cerraduras conectadas a internet. Cuando toque volver a encerrarnos, ya no serás tú el que elige si abrir o no abrir el picaporte de tu puerta. Lo mismo con los autos sin chofer, lo mismo con toda esta tecnología, que en nombre de simplificarnos la vida o brindarnos confort, lo que está haciendo es avasallar nuestra autonomía. Porque todo esto al final ni siquiera se trata de dinero. Se trata de poder. Buscan poder absoluto.
son dos pulsiones ancestrales en las cuales se dirime la historia humana. Los que buscan libertad y los que buscan poder. Y a veces son las mismas personas que buscaban libertad y que luego se corrompieron y comenzaron a buscar poder. Son fuerzas antitéticas. Y respecto a lo que tú me decías, Spooner dijo que la única garantía de libertad política es conservar el dinero en nuestros propios bolsillos. Cuando a ti te quiebran tu empresa con una medida de encierro totalmente nefasta o con una prohibición o con una clausura o con lo que sea, lo que están haciendo es quitarte tu terreno de expresión como ser humano, es quitarte tu aporte a la sociedad, es quitarte todo, es quitarte autonomía. Cuando te Gates o la ONU o el Papa Francisco o Grabois, el nazareno comunista digno heredero de Juan el Bautista que tenemos en Argentina, te dicen que hay que imponer una renta básica universal, que es un proyecto del Foro de Davos y de la Agenda 2030 también. Lo que te están diciendo es, bueno, te daremos lo mínimo para que sobrevivas y tú serás esclavo de nosotros. Porque si no entregas el brazo, no entregas a tus hijos, no haces lo que te decimos, no empiezas a comer carne sintética, por ejemplo, que es uno de los productos que están patrocinando Gates y compañía, bueno, te lo quitamos y te mueres de hambre. Eso es no tener propiedad. Tener propiedad es arduo, obviamente. Ganar dinero seduciendo en algo, mejorándole la vida a los demás es difícil. Bueno, es lo que nos hace humanos. Es el desafío que saca lo mejor de nosotros. Si le quitas a los hombres el trabajo, le quitas la humanidad. Y es eso a lo que van. Es eso a lo que van. Es eso lo que buscan. Y es un modelo profundamente excluyente y por lo tanto además necesita, y es la paranoia obsesiva de todos estos personajes, reducir o diezmar el crecimiento poblacional, que es una vieja idea totalitaria, malthusiana. Y si tú lees a Thomas Malthus, un reaccionario antiliberal, anticapitalista, un presbítero demente de finales del siglo XVIII, y lees sus ensayos sobre la población, literalmente su recomendación a la aristocracia inglesa para evitar la catástrofe de la superpoblación, que todos morirían de hambre, etcétera, era propiciar la guerra, propiciar la peste, fomentar la falta de higiene y las enfermedades, especialmente en los lugares más pobres, y prohibirles a los inferiores que tengan hijos. Esa es la visión de Malthus, que está poco barnizada hoy y sigue direccionando las acciones de Bill Gates, de las Naciones Unidas, de las organizaciones feministas que han planteado como Open Democracy que ha llegado la hora de abolir a la familia, y lo han dicho así. Como si fuera un día más. ¿Qué se nos ocurre hoy? Abolir a la familia. ¿Cuál es el punto de abolir a la familia o de disgregar a las personas o enfrentar entre hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, azuzar los viejos rencores? ¿Cuál es el propósito? El antiguo divide y vencerás de Maquiavelo. Y el arma ejecutora del crimen solo puede ser el Estado. Te digo, discuto con los conservadores. Tú le quitas el Estado a estos personajes y no pueden hacer nada. Bill Gates, Zuckerberg, quien fuere, no pueden hacer, las feministas, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Tú quitas el Estado y tú seguirás haciendo lo que haces, yo seguiré haciendo lo que hago, incluso tal vez nos veremos obligados a hacerlo mejor porque crecerá la competencia. Exacto, y bueno, eso es lo que sucederá. Pero si tú quitas el Estado, estos personajes y sus planes siniestros desaparecen de la ecuación. O sea, el Estado, como te digo, es el brazo ejecutor de cualquier locura de estas proporciones gigantescas que se ciernen sobre nuestras vidas. Ahora, Nicolás, ahora que vimos todo este tema de la agenda globalista y lo que se busca, ¿qué podemos hacer las personas para poder hacer valer nuestros derechos y nuestras libertades? ¿Qué podemos hacer contra esto? Bueno, en primer lugar, si tuviéramos la fórmula de cómo derribar todo este entramado totalitario, la estaríamos aplicando, no conversando. Ojalá la tuviéramos. Pero en principio, lo que debemos hacer, yo creo, parafraseando un poco a Epicuro, es ocuparnos de nuestro jardín. O sea, todo el problema que hemos vivido lo hemos vivido por culpa de la política estatal, de la política partidaria, de creer que va a haber un mesías, llámese Milei, Trump, Bolsonaro, llámese Boric, Castillo, quien sea, que va a venir a cambiar todo y a arreglar los grandes problemas. Eso no ocurre, la realidad demuestra que no ocurre. Entonces la salvación es individual. Tú tienes que encargarte de mantener la mayor cantidad de tu patrimonio en tus manos.
Esto significa lejos de los estados y lejos de los bancos. Hay gente que puede más fácil que otra, hay gente que no puede tan fácil. Bueno, la mayor cantidad de lo que puedas. Y si tal vez te toca ganar menos, pero tener más autonomía, personalmente te aconsejo mejor ese camino. Luego tú verás qué haces. Si tienes hijos, educarlos tú. Si no los tienes, educarte a ti. O sea, y aunque los tengas también, o sea, entender cómo funciona este sistema te permite tener una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones para eludirlo, evitarlo, boicotearlo. Hay que fortalecer los vínculos entre las personas que pensamos parecido en este sentido. Sí. Porque, insisto, somos animales sociales, no somos islas. El camino no es aislarse, desde mi punto de vista, en una cabaña en el medio de la montaña. Y mientras más veamos que intercambiemos, por ejemplo, que utilicemos criptomonedas, oro, plata, lo que sea, que no sea dinero estatal, para eludir estos impuestos comunistas, tiránicos o estas medidas totalitarias, más fácil será para nosotros. Y más difícil será que nos repriman cuantos más seamos. Entonces, mi punto es, ante la imposibilidad de derribar al Estado con un chasquido de dedos, tenemos que ir generando pequeñas comunidades, tenemos que ir extendiendo el mensaje, que es un mensaje radical, radicalmente justo, radicalmente sensato, porque lo radical no es malo si estás defendiendo lo correcto, y bueno, esparcir el repudio, fomentar el repudio y la desobediencia al Estado y a sus leyes tiránicas. Siempre pongo el ejemplo, cómo terminó el encierro en la Argentina, que llegó a ser el más largo del mundo, cuando los comerciantes decidieron abrir el mismo día desacatando a la autoridad política. No alcanza la policía para encerrarlos a todos o clausurarlos a todos. Esas son las vías genuinas del cambio. A eso he dedicado todos los años de mi vida en la divulgación de la idea de la libertad y no a otra cosa. Yo no quiero mártires, no quiero nadie que tome un rifle y vaya y se suicide. No, yo quiero que la gente tome conciencia de lo poquito que puede hacer para cambiar su mundo. Si tú no puedes cambiar el mundo, puedes cambiar tu mundo. Bueno, eso es lo que tenemos, desde mi modesto punto de vista, eso es a lo que tenemos que apuntar, estimada Macarena. La verdad es que concuerdo contigo, Nicolás, y yo he visto que ir sembrando las ideas de la libertad, poniéndole como ese bichito a las personas de las ideas de la libertad a nuestros cercanos, obviamente si ellos quieren, porque jamás tú puedes imponer una idea a la fuerza, claramente, pero tú les hablas esto y le hace sentido. Yo lo he hablado con mis cercanos y le hace sentido, y no lo escuchan, no lo conocen, porque claramente en la educación que nos condicionan, no te enseñan de lo que es la libertad, lo que es el liberalismo y todo el tema. Y también los que son padres, madres, y son cercanos a la idea de la libertad, también hacerlo con los niños, decirles lo que es la libertad y todo, y le hace bastante sentido. Ahora me gustaría pasar a otro tema, hablar de la situación en mi país, Chile, ¿ya? Muchas veces hemos escuchado hablar de que Chile supuestamente es un país ejemplo de la libertad y capitalismo de libre mercado, entre comillas. Algunos lo aplauden pensando que realmente es así, como por otro lado dicen que Chile debe ser la tumba del neoliberalismo y proponen un modelo socialista, pero la realidad no es así, ya que te obligan a ahorrar, siendo que la plata es tuya y deberías tener la libertad de decidir dónde ahorrar, cómo ahorrar y qué hacer con tu propio dinero, que es tu propiedad privada. A los emprendedores nos matan en impuestos, y lo tengo bastante claro, ya que soy emprendedora, hay corporativismo puro y duro, y actualmente necesitas un pase para poder ingresar a recintos privados, ya que si no lo exigen, lo multan. Por lo tanto, no hay libre movilidad, entre otras cosas. Quisiera saber, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente hay libertad o es solo una ilusión? En Chile no hay ningún tipo de libertad económica, que es lo único que se fija en estos supuestos liberales que, como decía Thoreau, se preocupan porque le suban un céntimo los impuestos, pero se mantienen de brazos cruzados ante la ignominia de la esclavitud. No hay libertad económica en Chile. Primero, tú lo comparas impositivamente, Panamá tiene impuestos más bajos, Paraguay tiene impuestos mucho más bajos, nominales. Ahora, si tú mides la informalidad, o sea, el grado de economía gris o economía negra, economía que escapa de las fauces del gobierno y que se queda en los bolsillos de sus dueños, que mira que te lo demonizan, obviamente es una noción ideológica, demonizarlo, en realidad es lo mejor, no lo peor. Chile tiene en los hechos una recaudación proporcionalmente más alta que países como Perú, que países como Colombia, y está cerca de Argentina y de cualquier otro
paraíso socialista que ya de paraíso no tiene nada, al contrario, es el infierno. ¿Por qué? Porque justamente ha implementado políticas agresivas contra el uso del dinero en efectivo, tiene un sistema de persecución fiscal muy agudo, tienes prisión por deudas fiscales, cosa que no existe en casi ningún otro país del mundo. Ante la menor duda te prohíben salir del país, o sea, tiene una fiscalidad mucho más dura que la de otros países latinoamericanos. Tienes un sistema de pensiones que inexplicablemente ponen de ejemplo los supuestos liberales de otros países, precisamente porque no lo conocen desde adentro, donde básicamente te roban igual que te roba el Estado. Te obligan a que ese dinero lo administre una corporación amiga del Estado y tú cuando lo pides no te lo dan. Es lo que hemos visto, y no te lo da ni la derecha de Piñera, que te lo debería dar en el nombre de la propiedad, mentira, no les importa nada tu propiedad, ni la izquierda de Boric, que te lo debería dar en el nombre de la justicia social y la independencia de los trabajadores, y tampoco te lo da nada porque Boric obviamente es tu enemigo tanto como lo es Piñera. Y así estamos. O sea, Chile no tiene nada de... A ver, es la vergüenza de Hayek y la vergüenza de Friedman haber ido a asesorar a un dictador asesino como Pinochet. O sea, ¿ordenaste variantes macroeconómicas? Sí, muy bien. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar un sistema despótico mucho peor y para que ahora tengas un gabinete mitad comunista y mitad funcionarios de instituciones globales, porque el gabinete de Boric es el gabinete soñado por el Foro Económico Mundial. La mitad son comunistas o antiguos comunistas clásicos, leninistas, de los de cuanto peor mejor. Y los asesinos son buenos y los propietarios son malos. Y los vendedores ambulantes son lúmpenes. Esos son los comunistas. Esos son los comunistas. Bueno, y la mitad son el ministro de Hacienda, que era el del Banco Central, un chico del Banco Mundial, que estudió en Estados Unidos. Creo que no me acuerdo si la ministra de Deporte es de la Liga Mundial de Deporte, los de LGBT tal, y la de Salud de la OMS. Boric tiene el gabinete totalitario moderno perfecto. Bueno, ahí está Chile. Y si fuera otro, y si hubiera ganado otro, no sería muy diferente. O sea, Chile tiene un autoritarismo estatal muy agudo, y fíjate que con la cuestión del bicho se ha visto cómo se le ha logrado imponer más aplicaciones de lo que ya sabemos obligatorias a la gente, que incluso en Argentina, que Argentina es el desastre, Argentina es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Bueno, es notable. Yo creo que la gente se ha dejado manipular con la cantaleta, tanto de la derecha como de la izquierda, divididos y peleados entre dos Chiles, si se quiere, o también está el tercero que no le interesa nada de esto, que te diría que es el más rescatable, y el que debería empezar a preocuparse por divorciarse de la clase política. Bueno, en esa puja se han quedado con las libertades de todos los chilenos y te asaltan de manera perfectamente coordinada. Y fíjate que los terroristas mapuches o pseudo mapuches del sur primero consiguieron las ametralladoras de los militares corruptos de Piñera y ahora gozarán de la impunidad política de Boric. En rigor, Piñera y Boric son mucho más socios entre sí, y Kast también, y toda la junta política putrefacta, de lo que pueden ser realmente tus salvadores, entre comillas, o tus defensores. Ahora, siguiendo por esa línea, me gustaría también consultarte por otra situación en específica que actualmente se está viviendo en Chile, que es respecto a la nueva Constitución. La población actualmente la tienen dividida entre rechazar esta nueva Constitución y mantener la Constitución que se creó en dictadura, ha tenido reformas pero se creó en dictadura, o si es que aprobar una nueva Constitución que está fuertemente influenciada por la izquierda y la agenda globalista. ¿Qué opinas respecto al proceso de nueva Constitución que se está viviendo actualmente en Chile? Mira, la Constitución es una ficción de papel pintado. O sea, esto realmente es la zanahoria y el burro. La Constitución de Estados Unidos consagra los derechos más maravillosos. Inmediatamente después de promulgada, al que más sacrificó de todos los revolucionarios, Thomas Paine, le censuran sus libros y le escupen la cara. El Partido Federalista concentra la suma del poder público en la capital contra lo que dice la Constitución. El partido de Washington y Hamilton. Y Jefferson, que es el padre de la Constitución, o uno de los padres, Jefferson
y Monroe, fíjate lo que hacen. Van, invaden Canadá, toman deuda externa, todo lo que dijeron que nunca podrían hacer de acuerdo a la Constitución está retratado en los primeros 30 años de historia de Estados Unidos. Luego invaden México y Hawái y Filipinas y Cuba por revelación divina y matan a 1 millón de inocentes. A ver, ese es el país de la libertad y es el que tiene la mejor constitución. Bueno, está bien, muy lindo. Es como quien tiene el mejor pintor de cuadros. Eso no va a convertir un país en más libre. ¿Entiendes? O sea, es el quien tiene el mejor escritor de ficción constitucional. Pues la Constitución es una mentira. Ya lo demuestra Spooner en su ensayo. Sí. No Treason, sin traición, la Constitución sin autoridad, otro de los libros fundamentales del liberalismo radical, que los invito a buscarlo en la biblioteca de nuestra Academia Libertaria gratis, sí, que tiene 70, 80 páginas, es sumamente fácil de entender. O sea, tú puedes tener la Constitución más socialista y si el país no obedece a los políticos serán débiles y el país y la sociedad civil será fuerte. Y puedes tener la Constitución más liberal, pero si la gente cree en la ficción de la política, puedes tener a la población más esclava y más sumisa y al gobierno más fuerte y omnipresente, independientemente de lo que diga la Constitución, que está hecha para violarse. Lo único que expresa la Constitución nueva de Chile es un giro social a la izquierda, que yo predije la victoria de Boric hace mucho tiempo. De hecho está publicado en mi canal. Era lo que iba a producir el pseudocapitalismo, el pseudoliberalismo de compinches, de oligarcas nefastos y del sistema bipartidista de entre la alianza y la derecha. Bueno, ahora tienes a un comunista que obviamente va a ser naturalmente lo peor de lo peor de lo peor, un cuasi comunista moderno que ni siquiera es tan comunista como para tocarle los intereses a las AFP y devolverte el dinero de tus pensiones privadas. Bueno, en fin. El punto es que la Constitución no va a cambiar la vida de la sociedad. Lo que sí va a cambiar es lo que la gente tiene en la cabeza. Y lamentablemente Chile se está volviendo cada vez más estatista. Está buscando cáncer para curar al SIDA, está buscando remedios que son peores que las enfermedades. No están entendiendo la mayoría de los chilenos que el diagnóstico correcto es que el gobierno crea los problemas, no los va a resolver nunca. Ese es el quid de la cuestión. Exacto, Nicolás, ¿por qué te pregunto esto? Porque actualmente en Chile hay una disputa, obviamente, entre las personas, entre rechazar o aprobar esta nueva constitución. Mucha gente tiene miedo de que se apruebe, como hay gente que dice que hay que rechazar para mantener nuestras libertades, pero según lo que tú dices, da lo mismo si se aprueba o se rechaza, sea la constitución que tengamos. Ninguna constitución nos va a proteger a nosotros y ni nos va a garantizar nuestras libertades, ¿cierto? Ya te lo dije, o sea, puede estar en la Constitución plagada de buenas intenciones y supuestos derechos, que la enmienda de la libertad de prensa en la Constitución de Estados Unidos, pero no vale para Assange. A Assange lo vamos a meter 175 años preso. O sea, es totalmente ridículo. La Constitución norteamericana prevé fuerzas que solo pueden actuar en defensa propia. Estados Unidos jamás fue agredido por un país extranjero y sin embargo es la república imperialista. Desde Roma hasta hoy no ha habido nada parecido, que más guerras militares invasivas ha generado, que ha pasado el 90% de su historia en guerra exterior y en invasiones, saqueando y masacrando países en el nombre de la democracia y la libertad. Por favor, o sea, entre eso y no tener constitución o tener una farsa de tribunales como los soviéticos, que ya eras culpable en cuanto te sentabas en el banquillo, no hay mucha diferencia. Y fíjate por qué Estados Unidos tiene la mayor cantidad de población encarcelada de la historia de la humanidad. En términos absolutos y en términos relativos. Tiene 9 veces, en términos relativos, menos presos que China, 3 veces en términos absolutos. O sea, objetivamente China es un país más libre que Estados Unidos si lo miras en ese parámetro, que es la población carcelaria, cuya mayoría absoluta está ahí por drogas, por delitos absurdos, indigentes que tomaron agua de la lluvia, lo cual es delito en California, o niños que le tiraron un huevo al auto de su maestra y terminaron en una correccional porque las cárceles son un negocio y los constructores de cárceles financian las carreras de fiscales, de sheriff,
de diputados, de jueces, justamente para que manden más inocentes presos o cualquier persona presa. Literalmente el que dice un palo de escoba te puede defender mejor que la Constitución, tal cual. Tienes la Constitución más, digamos, más bonita, más liberal, entre comillas, y tienes un totalitarismo descarnado en el seno de tu sociedad. Ese es el problema. La Constitución está de adorno. La Constitución es un pretexto y además es una forma de desviar la atención. Perfecto. Ahora ya terminamos los temas que quería ver y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que dejaron las personas que nos están mirando. La primera pregunta que te quiero realizar es de Víctor Zapata. Dice, ¿qué opinas, Nicolás, del liberal chileno Axel Kaiser y su visión de liberalismo? ¿O es un pseudo liberal? Bueno, a mí, mira, la verdad no me gusta mucho el pensamiento de Kaiser, no creo que refleje bien el liberalismo, lo he visto defender al modelo pinochetista, hasta Vargas Llosa, que es lo más moderado que hay, que no es ningún ejemplo de liberalismo, le cayó la boca cuando empezó a decir que la dictadura de Pinochet era menos mala que la de Castro, búsquenlo. No sé, me parece que tiene algo de talento desperdiciado el hombre en cuestión, Axel Kaiser, sinceramente. Y me parece que tiene muy mal enfocadas sus prioridades y como muchos, entre comillas, liberales de la modernidad, peca de economicismo y de tratar de medir a la humanidad con métricas y con rankings y con índices elaborados por fundaciones que tienen sus propios intereses y se les escapa la realidad y bueno, no está siendo muy austríaco tampoco en ese diagnóstico. Así que bueno, esa es mi opinión. Me parece que está bastante más centrado, por hablar de un economista minarquista, Juan Ramón Rayo, por más que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, bastantes. Yo creo que Rayo está mucho... ha emprendido un camino de honestidad intelectual más destacable que Kaiser. Y eso que he tenido algún cruce con Rayo en el pasado y con Kaiser nunca, pero por honestidad te pongo un parámetro de alguien que me parece que tiene una idea más abarcativa de lo que realmente es el liberalismo que Axel Kaiser. Perfecto. Otra pregunta que también estaban realizando harto los comentarios es con respecto al autoritarismo. ¿Qué opina del autoritarismo de Nayib Bukele? ¿Es igual de malo que el autoritarismo progresista? Sí, claramente. Y además Nayib Bukele era del partido Farabundo Martí, que es el partido de la guerrilla comunista. Fue nombrado mejor alcalde por la ONU cuando era alcalde y se pasó de bando porque circunstancialmente le funcionó asociarse con Donald Trump cuando Trump era presidente de Estados Unidos. Y bueno, ahí lo tienes. Y lo de que ha resuelto la delincuencia, no, ha pactado con las maras. Yo conozco Centroamérica, concretamente Guatemala, y sé lo que es el horror del crimen que ha generado la prohibición de las drogas en esa región, justamente, y el arbitraje norteamericano de las policías locales y la corrupción propia de todos los gobiernos, y lo que ha hecho es básicamente pactar con los delincuentes comunes para gerenciar el delito común y echárselo en contra de los opositores. Nefasto Nayib Bukele, que además está desprestigiando con sus políticas al Bitcoin, y está convirtiéndolo en un instrumento político en lugar de lo que era originalmente, que era una herramienta para liberarse de la clase política. Así que nefasto Bukele, esa es mi opinión. Ahora, siguiendo con pregunta de Mark Noisas, dice, ¿qué propondrías como modelo de gobierno voluntarista y consuetudinario? Bueno, precisamente tú lo has dicho, está en la obra de Spooner, está en la obra de Spencer, en Estática Social, en el capítulo El derecho a ignorar el Estado. Está dicho por Molinari explícitamente en la producción sobre la producción de seguridad. Yo ni siquiera abogo porque no existan gobiernos. Pueden existir gobiernos voluntarios a los que te adscribas voluntariamente, recibas su protección al cambio de tu adhesión voluntaria, que como cualquier contrato real, no como la ficción socialista autoritaria del contrato social, un contrato real se puede rescindir, te puedes retirar y listo. Y pueden existir varios gobiernos en un mismo territorio y puede vivir gente que elija no estar asociada o afiliada a ninguno y el único requisito que debe cumplir es no violentar los derechos del prójimo. Fin de la cuestión. Y es algo como se ha vivido en el campo y en pequeñas comunidades durante siglos. Y los conflictos se resolvían de manera consuetudinaria. Nuestro amigo Diego Macana, profesor de la academia, hace un ratito recomendaba Justicia sin Estado de Bruce Benson.
O sea, ha habido mecanismos de justicia y de resolución de conflictos desde tiempos inmemoriales, sumamente útiles y efectivos, mucho más antiguos y sólidos que los que tenemos hoy, y creer que ahora dependemos del gobierno para que haga justicia cuando es la principal entidad criminal es claramente un pensamiento erróneo, fatídico y erróneo. Perfecto, súper importante lo que tú nombraste de estos gobiernos que pueden haber, que cada uno pueda adscribirse voluntariamente, y los que no quieran no hacerlo es súper importante porque eso también puede existir. Ahora aquí Cristian Javier Uribe dice: Nicolás, ¿has escuchado de esta ley que se aprobó acá en Chile hace poco, que dice: esta ley tiene por objeto prohibir a los empleadores realizar actos de discriminación a sus trabajadores frente a mutaciones? ¿Lo viste? ¿Qué opinas respecto a eso? La ley de los mutantes de Piñera. Exacto. Qué cosa absolutamente increíble. O sea, vivimos una película de ciencia ficción. Bueno, no hay que tomarse en broma. La primera reacción es reírse. Sí. Es un meme. Son los políticos delirando. Pero ten cuidado, que cuando salió de Agenda 2030 también otra declaración de la ONU que no significa nada. Y al final significaba y mucho. El transhumanismo es un problema que creo que deberíamos debatir mucho más desde el liberalismo, para que no quede solamente en la mesa de los conservadores hacer la crítica sobre el tema. Proyectos como Neuralink de Elon Musk, que persiguen poder controlar los sentimientos, los pensamientos y los impulsos neuronales con un chip en el cerebro a través de un smartphone, y que por supuesto se venden con buenas intenciones para curar enfermedades o para combatir enfermedades neurodegenerativas, son instrumentos de un dominio total y de una presión absoluta potencial que deberían darnos escalofríos. Y es un tema que deberíamos estar hablando de manera prioritaria los liberales. Hoy Bill Gates ha salido a decir que los nuevos smartphones serán los tatuajes electrónicos. Yo cuando en Chile, fíjate el ejemplo, Chile e Inglaterra sacaron la ley del chip. ¿Te acuerdas del chip para tus mascotas? Sí. Que a mi amigo Martín Venegas no le dejaron entrar a sus gatas sin ponerle un maldito chip. A tu gato o a tu perro, un chip controlado por el gobierno. Bueno, eso, primero empezamos por ahí, luego vamos por las personas. Es terrible el tema de la fusión hombre-máquina. El que quiera hacerlo tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. El empleador tiene derecho a discriminar a quien quiera, porque tú eliges a quien crees que va a ser mejor para cumplir la función que demanda. Punto. Eso por un lado. Pero la parte de las mutaciones o la parte de la fusión hombre-máquina es bastante sensible. Porque como todo lo que ha patrocinado o aprobado en algún momento el Estado, muy fácilmente puede pasar de estar prohibido a estar permitido, y de estar permitido a ser obligatorio. Creo que ahí deberíamos poner el foco, y creo que realmente es un universo bastante tétrico que tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos visto cambiar muchas cosas muy rápidamente en los últimos años. Así que esa es mi opinión. Perfecto. Respecto a que Bill Gates ha comprado millones de hectáreas, pronto saco en mi canal un documental entero sobre el tema, donde me explayo sobre el tema, y lo podrás ver, Cristian. Perfecto. Ahora otra pregunta de Gabrielito. Esta pregunta te la voy a decir con claves para que no nos bloqueen. Nicolás, ¿qué sabes del centro de chino que se instaló en Chile para hacer más inyecciones, que se instaló acá en Chile hace poco? No sé nada de eso. Y te recomiendo que mutees la palabra que empieza con I, porque también la detecta el Ministerio de la Verdad de YouTube. Ya. Estamos mal, ¿eh? Fíjate cómo estamos. Hasta en YouTube, o sea, hasta en las mismas redes sociales tenemos que estar hablando con clave y todo el tema. Ya, aquí está. Otra pregunta: ¿cómo se fomentaría la creación de liderazgos convincentes e íntegros para el beneficio del movimiento libertario? Bueno, eso es algo que creo que en la Academia Libertaria, en la última etapa, tendremos clases al respecto. Hay gente que es especialista en esta cuestión, de hecho, que nos ha ayudado muchísimo con la Academia Libertaria. Pronto tenemos una plenaria especial con uno de ellos, así que me permito reservarme los comentarios, y será un privilegio de quienes ya están cursando la Academia Libertaria poder recibir esos conceptos. Exacto. A mí me preguntan harto en mis redes sociales porque yo siempre pongo cuando estoy estudiando en la academia: oye, ¿cómo ingreso? ¿Se paga? ¿Cuánto es la cuota? Y yo les digo: no, es totalmente gratis.
Gracias a personas de bien, privados de verdad, que aportan para las causas justas. Mark, igual, vos preguntaste sobre liderazgo. Yo te puedo contestar sobre la educación libertaria. Desde mi punto de vista, el mayor antídoto para la ignorancia es la lectura. O sea, los libros que están en nuestra biblioteca, solo con leer un poco de Bastiat, lo elemental de Spooner, de Spencer, de Bastiat o de Molinari, tú pasas a tener una cosmovisión del mundo. Son autores que tienen la virtud de quienes tienen razón. Tú puedes tener un vocabulario de 200.000 palabras, pero lo elemental lo puedes expresar en 30 o 40. Y lo puede entender cualquiera. Y esos son esos son las personas los héroes que cambiaron al mundo. Bastiat pidió que Francia, que tiene una tendencia acentuadísima al socialismo, se convierta en socialista, explicándole la economía sin un número o sin un gráfico a los campesinos más humildes, con parábolas que se leen como cuentos, que son una delicia. Spencer fue el filósofo más leído en vida de la historia de la humanidad. Y gracias a que hubo un ejemplar de Spencer en las bibliotecas de muchos de nuestros bisabuelos, existieron los límites al gobierno que existieron, y fue la etapa, la de la victoria cultural del liberalismo, donde se pasó del carro de caballos al auto y al avión en 20 años, donde se pasó de la vela a la luz eléctrica, donde se pasó de las cartas al teléfono. Y eso es lo que produce las ideas correctas en el momento correcto. Entonces yo creo que el mayor esfuerzo es comprender realmente lo que el liberalismo es, no quedarse con la postura cómoda de, he descubierto un político que me salvará, que es exactamente lo que el liberalismo ha combatido siempre, y extender el mensaje. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Desde mi punto de vista, no sé hasta qué punto se necesitan líderes. Sí, a ver, en cierto punto Macarena o yo o quien tiene un espacio, decide el contenido, lo direcciona, nuclea una comunidad, ejerce cierta forma de liderazgo. Un gerente de empresa ejerce cierta forma de liderazgo y es un liderazgo positivo. La noción de Fred Kaufman, un famoso coach muy interesante dentro de ese mundo del cual yo no sé mucho, habla bastante de esto, del liderazgo consciente. Esa forma de liderazgo es muy importante, pero bueno, hay gente que nace para ejercer ese liderazgo y gente que no. Para mí lo importante, ante todo, es divulgar el amor por la libertad. Porque por más distintos que seamos, independientemente de con quién nos queremos acostar, de los hábitos que tengamos, de la alimentación que queramos tener, de las creencias metafísicas o la ausencia de creencias metafísicas que tendramos, abrazar la libertad, aprender a tolerar al otro y a vincularnos pacíficamente es el mayor atributo que podemos dar en esta vida. Difundir estos valores, estas ideas que son el acervo más glorioso de nuestra especie. Así que mi punto de vista es cuantos más liberales mejor, en vez de cuanto peor mejor, que es la vieja premisa marxista. Exacto. Y ahora vamos con las últimas dos preguntas de Cristian Ángel. ¿Puede hablarnos un poco de las libertades negativas y positivas, con sus palabras? ¿Y qué relación y opinión tiene de Agustín Laje? Isaiah Berlin, que es el autor de Romper piernas y entregar muletas, es el que postuló la diferencia entre libertad negativa y positiva. Es una noción históricamente errada, donde presume que porque era utilitarista. Sí. Si vamos a lo fino, o sea, la escuela utilitarista fue el comienzo de la debacle del liberalismo, empezar a creer que importa más la utilidad general que el derecho natural. Benham y Mill terminaron siendo ideólogos en parte de la socialdemocracia. La libertad positiva era entendida como una libertad republicana, una libertad, entre comillas, democrática, de la libertad para elegir quién te conduzca, de la libertad para hacer tal cosa, de la libertad de tener vivienda, y una confusión de términos equivocada, que es: tú no tienes derecho a que te den una vivienda, que es el derecho positivo, tú tienes derecho a ganarte tu vivienda. Porque si alguien te va a dar tu vivienda sin que tú trabajes por ella, será porque le está robando su propiedad a otro. Bueno, y la libertad negativa, Berlin la entiende como la libertad correcta, que es la libertad individual. Equivocadamente la llama la libertad de los modernos, y en realidad la libertad individual es una noción que existe desde tiempos inmemoriales. Y el debate entre la libertad, entre comillas, colectiva, que no es libertad, platónica, por ejemplo, y tienes una idea individualista aristotélica
que se opone, y tienes a Epicuro, que es lo más liberal que hay en el mundo antiguo, y tienes a los de bienaventurados, los pobres de espíritu, y que los ricos irán al infierno, y bueno, desde tiempos inmemoriales tienes esa disputa entre individualistas y colectivistas, y desde mi punto de vista la única libertad real es la libertad individual, y es a su vez un derecho natural y se deriva de nuestra condición humana. Si la hemos adquirido, no ha sido, como postula Berlin hace 3 siglos, y que era de hecho un argumento imperialista, y Stuart Mill decía que los de África no la tenían solo los europeos civilizados. No, si hemos adquirido la libertad individual, la hemos adquirido cuando pasamos a ser primates pensantes. Y es ahí cuando se fija el establecimiento de nuestros derechos, que desde mi punto de vista están vigentes hasta hoy, han estado vigentes siempre, e insisto, tú tienes autores más propensos a la libertad y más propensos a la autoridad desde tiempos remotos. Confucio, el autoritarismo; Lao Tse, la libertad, lo espontáneo, todo lo forzado es erróneo en China, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a Agustín Laje, lo conozco hace algunos años. Creo que me alegro cuando ya no se esfuerza por decir que representa algún liberalismo, porque no lo representa. Él es conservador, es una persona que ha tenido su evolución intelectual, que me parece que desde el espectro político que representa tiene un discurso bien articulado y con el cual disiento en muchas cosas. Esa es mi opinión sobre Laje. ¿Y cuándo se puede postular a la academia? Cuando quieras. O sea, tú tienes que hacer el examen de ingreso, que básicamente depura que tengas unos conocimientos mínimos y un interés en el liberalismo, y si lo apruebas estás adentro. Así que cuando gustes, www.academialibertaria.org, tus credenciales tardarán unas 48 horas en llegar una vez que apruebes el examen de ingreso. No, 100% recomendado, muy buena la academia. Y me acordé del tema de la drapetomanía, que era cuando los esclavos tenían es un nombre de una enfermedad que le dieron a los esclavos cuando tenían ansias de libertad, y cuando yo lo vi en la academia quedé como, ¿qué? ¿Por qué una enfermedad? Y ahora la última pregunta antes de cerrar el programa, que encuentro que es súper importante. Karim Pande pregunta, ¿por qué atacas a Milei? ¿No deberías apoyar a quienes promulgan las ideas de la libertad? Sí, mira, yo no ataco a Milei, critico a Milei porque ha dejado las ideas de la libertad en la puerta de su carrera política. Milei, que ahora defiende la prohibición de las drogas con el libro de Spooner, que evidentemente no ha leído en la mano. Milei, por cierto, fíjense el clip que está publicado en la entrevista de ayer que me hicieron en la radio de Uruguay, defendió que metan presos a quienes salieran durante la primera semana del encierro. Milei, por cierto, que es tal, la diputada, su adláter, Victoria Villarruel, propone la vuelta de la esclavitud militar forzosa. Milei, por cierto, que no solo ha trabajado, tú puedes trabajar porque tienes la necesidad de trabajar, ha elogiado y sigue elogiando a su jefe, Eduardo Urnequian, que no solo es un emprebendario que monopoliza los aeropuertos y que ha financiado a toda la mafia política que Milei supuestamente critica, los Macri, los Kirchner, etc. Es un señor de la guerra en Armenia y hasta el último centavo que tiene, centavo robado a los contribuyentes de Argentina y de Armenia, que son los dos países víctimas de Urnequian. Y la lista es bastante larga. Milei ha convertido al liberalismo nuevamente en una caricatura de populismo derechoso, fácil de atacar para todos los estatistas, y Milei ha renunciado al grueso de todas las ideas correctas que expresaba Milei, que bienvenido que las haya expresado en su momento. Él hablaba de que todos los políticos eran criminales, tenía razón. Ahora es uno, literalmente. Ese es el problema con Milei. Y espero que elijan a Milei para que veas hasta qué punto puede hacer algo en favor de la libertad un político o quiere hacer algo a favor de la libertad un político. Tendría que explorar, por ejemplo, cómo en vez de donar los $2.000 de sueldo nominal, no dona los 48.000 que recibe en concepto de asesores y de viáticos y de pasajes, que es lo que cada diputado recibe robado de mi bolsillo y de todos los contribuyentes argentinos. Así que bueno, no sé, podría, por ejemplo, empezar a indagar en cómo resolver esa incógnita. Podría ser liberal que lo haga. Así que bueno. Habrá que verlo en acción.
Bueno, Nicolás, ya estamos finalizando nuestro programa. Muchas gracias por asistir y poder analizar el creciente autoritarismo que estamos viviendo a nivel mundial, como también ilustrarnos respecto a las ideas de la libertad. Es de suma importancia seguir reforzando y promoviendo las ideas de la libertad para poner resistencia al autoritarismo que estamos viviendo. Mientras más personas sean las que vayan despertando, mucho más fuertes seremos. ¿Algunas últimas palabras, Nicolás, antes de cerrar el programa? No, Macarena, muy agradecido. Invito a quienes vean esto de mi audiencia o quienes lo vean luego en mi canal, que se suscriban a tu canal, que te apoyen. Y un saludo especial para Rodrigo Prenafeta, que entiendo que ha contribuido también en arrimarte a las ideas de la libertad, un gran canal libertario Paralelo 33 y un profesor que tenemos el gusto de tener en la academia. Un abrazo para todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.